último día del curso, ¿eh? Ya es el último día y nada, espero que haya, pues haya gustado el curso, que esté todo bien y nada, si tenéis cualquier duda o consulta, ya sabéis que podéis contactar conmigo por correo. Esta mañana os he colgado, perdona Susana que te robo solo un minuto de clase. Nada, esta mañana os he colgado el tema del caso de Esther Ibarzo, ¿vale? Porque resulta que el tema que lo lleva Elena de la evaluación lo lleva Elena, pero estos días está enferma, está un poco pachucha, entonces se ha retrasado un poquito el tema, pero bueno, ya lo tenéis colgado y ya, bueno, os hemos comunicado que al final, pues, como era para este viernes, lo hemos retrasado para el martes de la semana que viene, si os parece bien. Tema de las recuperaciones, algunos que tenéis alguna recuperación de algún módulo por ahí, ya os he ido avisando que se harán después del Pilar y ya os iré informando conforme vaya diciendo Elena a ver las fechas exactas de las recuperaciones y el modo de hacerlo, ¿vale? De todas formas, eso, cualquier duda que tengáis, os podéis poner en contacto conmigo. Pues ahora, ya, Susana, cuando quieras, puedes, todo tuyo. Venga, pues vamos allá. Gracias, Daniel. Buenas tardes. Buenas tardes a todos, chicos. Hoy, como dice Daniel, último día. Así que vamos allá. Respecto a las tareas de evaluación, ya sabéis que tenéis subida hasta este domingo la de fondos y la semana que viene se lo pasaré a Daniel y a Elena para que lo suban, no sé, aproximadamente para que lo suban el lunes y os dejen también una semanita más. Yo creo que para el día 11 o así está bien. No sé qué os parecerá y esa semana ya pues tenemos las calificaciones. Va a ser, pues para todo el que se subió esta vez, va a ser un trabajo, bueno, un desarrollo no muy largo y más o menos del estilo de fondos. ¿Vale? Venga, pues hoy último día, vamos a ver si lo aprovechamos. Nos quedamos el último día, el lunes, voy a bajar las presentaciones. Nos quedamos, vimos los seguros, bueno, los planes de ahorro. A ver, que voy a bajar mi frase que voy más rápido. Lo localizo. Aquí. Vale, nos quedamos, bueno, no estamos aquí, vimos parte de esto, primero vimos cuáles eran las generalidades que tenían los seguros del ahorro y después estuvimos viendo algunos casos de productos específicos, como el plan de ahorro, que yo creo que la mayoría conocíais. Vimos el Unit Link, bueno, realmente el Unit Link lo nombramos un poco sus características, no entramos demasiado en detalle, y vimos los PPAs, es ahí donde nos quedamos. Entonces, bueno, pues recordar un poco, acordaros que vimos que el plan de ahorro era un producto que yo os comentaba que era un producto muy atractivo o muy recomendable para personas que quisieran ir haciendo unas aportaciones periódicas que no tienen por qué ser de mucha cuantía, pueden ser 50 euros, pueden ser 100 euros, y es un producto de ahorro que mediante este tipo de aportaciones vamos constituyendo un capital que vamos a poder rescatar en el momento del vencimiento del producto. Algunos de estos productos se configuran como productos para rescatar en la edad de jubilación, pero ya os dije que es simbólico. Generalmente tienen un vencimiento, que en algún caso puede ser 25 años. Un ejemplo que vimos el otro día, el ahorro fácil, creo que ponía hasta los 83 años, los 85 años. Bueno, cada producto pues tiene un margen temporal, un horizonte temporal y puedes ir ahorrando hasta ese momento. Vimos que eran productos que tenían una rentabilidad garantizada, a diferencia de los fondos de inversión y de los planes de pensiones, que a no ser que sean garantizados, nosotros los metemos y nuestro dinero va fluctuando. En este tipo de productos vimos que había una rentabilidad mínima garantizada y que luego podíamos obtener una rentabilidad adicional por la participación en beneficios o por las aportaciones pasadas. Luego vimos que, bueno, que en cada caso tendríamos que ir, bueno, no quería pasarme esto,
quería comentar que en cada caso tendríamos que ir a ver la ficha de cada producto, pero acordaros que vimos que había la posibilidad de rescate, es decir, que son productos líquidos. Son productos que yo no tengo que esperar a la fecha de jubilación o al vencimiento del producto para rescatar, sino que mediante el rescate podía sacar antes el dinero, recuperar mi capital. También os comenté que antes los productos a veces especificaban que para poder rescatar tenía que pasar un año mínimo y que en este momento la mayoría de estos productos te permiten rescatar desde el primer momento. Aparte del rescate, había otra posibilidad que era la reducción. ¿Os acordáis? Y era que yo lo contrato por una aportación determinada, pero en el momento en el que, bueno, pues tengo un problema económico o simplemente es que no quiero realizar más aportaciones, dejo de aportar. Se llama reducción porque implica que el capital final se va a ver reducido. Y en la mayor parte de los productos ahora, igualmente tendremos que ir a consultar la fecha, pero en la mayoría de los productos ahora no hay ningún problema en dejar de realizar estas aportaciones y posteriormente empezar a aportar de nuevo. No va a ser necesario realizar las aportaciones que hemos dejado de hacer ni los intereses. Vimos alguna otra cosa como la posibilidad de pignoración, la posibilidad de tener un anticipo y la cesión. Y luego, respecto a la fiscalidad, recordar que vimos que eran parecidos a los fondos de inversión en el sentido de que por lo que tributábamos era la diferencia entre lo que rescatábamos y lo que habíamos aportado, y que se tributaba en la base imponible del ahorro, a diferencia del plan de pensiones que tributábamos por la totalidad de nuestros derechos consolidados, es decir, por lo que pusimos o hemos ido poniendo más lo que hemos ganado, y tributan en la base imponible general como rendimiento del trabajo. También, como diferencias, en el caso de los seguros de vida ahorro, las aportaciones no son deducibles fiscalmente. Bueno, yo creo que esas eran las principales características. Y después de ver este producto, pasamos a ver el PPA. El PPA, os dije que muchas veces, aquí están los planes de previsión asegurados, que muchas veces se confunden conceptualmente con el plan de pensiones, pero que es un producto de seguro, es un producto que se contrata con una compañía aseguradora y que su característica más importante era que los PPAs eran un híbrido. Por una parte, tomaban una serie de características del seguro de vida ahorro y por otra parte, tomaban otras características del plan de pensiones. Finalmente, cuando lo analizando, vimos que las características que cogen del seguro del ahorro es la rentabilidad garantizada y que todo lo demás es como un plan de pensiones. Por lo tanto, realmente es como si estuviéramos contratando un plan de pensiones con rentabilidad garantizada. Y que debido a la modificación normativa de los últimos años se pueden realizar traspasos entre plan de pensión y PPA. Y eso es lo que nos lleva como inversores a que en determinados momentos hagamos un movimiento de un plan de pensiones a un PPA para preservar nuestro capital como si fuera un producto refugio. Si pasamos de un plan de pensiones a un PPA, pues vamos a empezar a tener una rentabilidad fija, pero si hemos tenido pérdidas, en el momento en el que hacemos ese traspaso, consolidamos esas pérdidas. Por eso, bueno, pues dependiendo de cómo sea el perfil, lo mejor es que en el momento en el que el mercado está bajo, no saquemos el producto porque vamos a consolidar esas pérdidas. Pero bueno, a no ser que alguien no pueda dormir tranquilo, y entonces es mejor que lo saque con pérdidas y lo lleve a un producto refugio de este tipo donde sabe que va a tener una rentabilidad garantizada. Y es aquí donde nos quedamos el otro día. No sé si me lo recordáis vosotros. ¿Llegamos a ver la ficha del PPA? A ver, igual sí, ¿no? Creo que sí. Yo creo que sí que la vimos, ¿verdad? Sí, me decís, vale, sí, sí que la vimos. Entonces, la cerramos. Venga, entonces seguimos para ir terminando ya con este tema. Vale. Y entonces nos quedan únicamente un par de productos más de aquí. Vale, vamos a terminar viendo el 4 y el 5, que son los PIAs y el plan de ahorro cívico.
Estos productos van a ser también seguros de vida ahorro que tienen algunas características diferentes. En realidad, ahora cuando los veamos vais a ver que son seguros de vida ahorro, que la característica diferente que tienen es que nos van a dar como clientes o como inversores ciertas ventajas fiscales si rescatamos el producto de una determinada manera. Esa es su característica. Entonces, vamos a empezar viendo el PIAS. Vale, el PIAS. Bueno, pues el PIAS, el Plan Individual de Ahorro Sistemático, que os sonará también, es un seguro de vida ahorro con las características que hemos visto en los seguros de vida ahorro, pero que este producto da un incentivo fiscal o una ventaja fiscal cuando el cliente lo rescata o lo cobra en forma de renta vitalicia periódica. Únicamente si lo rescata de esta forma, pues tiene unas ventajas. Para que tenga estas ventajas fiscales, que bueno, que ya se deduce que va a ser que va a tributar menos, tiene que cumplir unas condiciones, y son las que aparecen allí. El tomador, el asegurado y el beneficiario deben ser el propio contribuyente. El límite máximo anual son 8.000 euros. El límite máximo de las primas acumuladas en el momento del rescate han de ser 240.000 euros. Y la antigüedad superior tiene que tener una antigüedad superior, antes era de 10 años para iniciar el cobro y lo modificaron en el año 2015 a 5 años. Lo he dejado así porque algunas veces aún veréis lo de 10 años, porque bueno, en muchos sitios se sigue nombrando 10 años. Cuando en el año 2005 sale el producto Plan de Ahorro, bueno, el Plan de Ahorro 5, no, perdón, los SIAL y los TIAL, que son productos que luego veremos que el cliente los tiene que tener durante 5 años. Entonces, cuando salen estos SIAL y estos TIAL en los que se le pide al cliente 5 años para que tenga beneficios fiscales, se modifican los PIAs y se reducen los años que lo tiene que mantener, que antes eran 10 años, se reduce a 5 para igualarlos a estos otros productos y que los clientes no se vean desfavorecidos. Entonces, bueno, en resumen, el cliente tendría que cumplir esto, es decir, no aportar más de 8.000 euros al año, no haber aportado en los 5 años más de 240.000 euros y al menos haberlo tenido durante 5 años. Si cumple esas condiciones y decide rescatarlo como una renta vitalicia, los rendimientos están exentos de tributación y únicamente va a pagar un porcentaje de la renta. Como hemos dicho que lo va a cobrar en forma de renta vitalicia, en función de la edad que tenga, veis aquí, en función de la edad que tenga en el momento del cobro, va a tributar por un porcentaje únicamente y no va a tener que tributar por los rendimientos generados, va a tener una tributación menor. Pero como digo, bueno, pues tiene que cumplir esas condiciones. ¿Qué ventajas tiene? Bueno, la liquidez, las aportaciones se pueden recuperar en cualquier momento con penalización el primer año, si bien para tener esas ventajas fiscales tiene que cumplir las condiciones que hemos dicho. La rentabilidad va a estar garantizada porque realmente es un seguro de vida ahorro normal, de los que vimos al principio. Tienes flexibilidad, gestión profesionalizada, con una cobertura de fallecimiento, etc. Bueno, deciros que este tipo de productos, como inconveniente, es que la rentabilidad a veces es menor que otros productos, pero sobre todo hay que tener un capital muy elevado para que cuando lo vayamos a cobrar, si decidimos cobrarlo como renta vitalicia y poder tener estos beneficios fiscales, tenemos que haber construido un capital muy elevado, porque si no, a la hora de cobrarlo como renta vitalicia, el importe es muy pequeñito el que vas a cobrar anualmente o mensualmente, entonces no te compensa haber estado ahorrando para luego cobrar una renta bastante pequeña. Bueno, entonces ese es un poco el inconveniente que tiene. Y como digo, ahí el atractivo fiscal únicamente recae en estos rescates en forma de renta vitalicia y las aportaciones, al igual que en el resto de seguros de vida ahorro, no tienen ningún tipo de beneficio. Otra característica que tiene es que cada contribuyente únicamente puede tener un PIAS. Fijaros, de los productos que hemos ido viendo hasta ahora, de fondos de inversión, un cliente puede tener todos los que quiera y de todas las modalidades que quiera. Planes de pensiones, exactamente igual. Un cliente puede contratar pues varios planes de pensiones, los que quiera. A mí no me parece además mala idea tener varios planes de pensiones, cada uno en una categoría y bueno, así pues diversificas también.
Seguros de vida ahorro también, puedes contratar un plan de ahorro 5, puedes contratar otro plan de ahorro distinto, los que tú quieras. En el caso de PIAs, únicamente puedes tener un único PIAs con esas ventajas. Y el PPA, que no lo he nombrado, también puedes tener todos los que quieras. Vale, y el plan de ahorro 5, que es un producto que surge de la reforma del 2015, pues es exactamente igual, es un seguro de vida ahorro, pero en este caso el producto, el incentivo fiscal lo tiene cuando lo rescatamos en forma de capital. Entonces, también tienes que cumplir unas condiciones. Este producto, la ventaja fiscal es mayor que en el anterior. En este caso, tienes que el máximo anual que puedes aportar son 5.000. No puedes realizar disposiciones hasta transcurridos 5 años. Es decir, en este caso es ilíquido. Bueno, a ver, no es ilíquido. Tú lo puedes sacar, pero no vas a tener esos beneficios fiscales que el plan te permite. Los beneficios fiscales únicamente los tienes si cumples esas condiciones. Entonces, para tener este beneficio fiscal no puedes sacar nada durante 5 años. Cuando lo dispongas tu capital, cuando lo saques, lo tienes que hacer en forma de capital y de una sola vez. Y igual que el anterior, solo puedes tener un plan de ahorro. ¿Y cuál es el beneficio fiscal? Bueno, pues que no tienes que tributar. O sea, si tú cumples esas condiciones, tienes una exención fiscal de las rentas generadas. Pero como decimos, hay que cumplirlas. Si el titular realizara disposiciones parciales o superara el límite de aportaciones, etcétera, pues tributaría, al igual que los demás seguros de vida ahorro, tributaría como un rendimiento de capital mobiliario como diferencia entre el valor del rescate menos las aportaciones. Y también se produce exención si cuando llega este vencimiento de los 5 años, en lugar de rescatarlo, decides constituir un nuevo plan de ahorro. Y en este caso, el importe tras un nuevo plan de ahorro 5, un plan de ahorro 5. Y en este caso, el importe traspasado que tú habrías acumulado no computaría dentro de los 5.000 euros anuales. Bueno, pues estas son las características de este producto. Y bueno, estos son los productos que teníamos para ver en este tema. Vamos a ver alguna ficha de plan de ahorro 5 y alguna cosilla más. Y bueno, y no terminamos, que vamos a estar toda la sesión porque tengo alguna otra cosa para comentaros. No sé si tenéis alguna duda. Bueno, si tenéis dudas, como siempre, me cortáis. Vamos a ver un momentito una ficha de plan de ahorro 5. Vale. Bueno, aquí tenemos un plan de ahorro 5. No sé si se ve un poquito regular, me parece. Pero bueno, se va a ir moviendo. Bueno, nos dice que es un seguro de ahorro con cobertura de supervivencia y fallecimiento, como todos los seguros de vida ahorro, bueno, como la mayoría, el fallecimiento es opcional, pero la mayoría sí que lo ofrece. Incluso como vimos el otro día, con el fallecimiento aún dan una rentabilidad adicional para el beneficiario, que ofrece una rentabilidad por periodos, además de la rentabilidad garantizada, que es una característica, como hemos dicho, de los planes de ahorro, en tener una rentabilidad garantizada, nos dice que ofrece un beneficio fiscal por la exención de la tributación de los rendimientos generados siempre que se cumplan determinadas condiciones, que son las que acabamos de ver nosotros ahora. Bueno, en caso de supervivencia, el beneficiario rescataría el capital acumulado en la fecha de vencimiento y, en caso de fallecimiento, un adicional de un 2% para sus beneficiarios. Aquí decimos que este seguro ofrece una rentabilidad garantizada, que ya lo hemos hablado, que es un tipo de interés mínimo garantizado, que es el tipo de interés técnico, y no hace referencia a nada más. No hace referencia ni a participación en beneficios, ni tampoco a las aportaciones casadas. Especifica aquí cómo son las aportaciones, que dice que están limitadas por un máximo de 5.000 euros anuales. Y en cuanto a la liquidez, dice que el tomador, una vez que haya pagado la primera prima y a partir del primer mes, tiene la opción de ejercitar el derecho de rescate total, es decir, puede llevarse su capital. Si se lleva su capital, no va a beneficiarse de esos beneficios fiscales que hemos comentado. El valor de rescate será el capital acumulado y existe la movilización, nos deja movilizarlo entre un SIALP y un CIALP. En realidad el SIALP y el CIALP es básicamente el mismo concepto de producto, lo que pasa es que el SIALP está contratado
a través de una entidad aseguradora, y por eso empieza por ese, porque es un seguro individual de ahorro a largo plazo, y el FIALF es una cuenta individual de ahorro a largo plazo y se contrata con una entidad bancaria. El concepto del producto es el mismo, pero lo podemos materializar en un FIALF o en un FIALF. Bueno, aquí nos explica las normas de contratación, las posibilidades de las diferentes primas y a ver, la fiscalidad, me imagino, me vendrá por aquí. Y entonces, aquí nos dice que la prestación únicamente, ¿cómo se imprime la póliza? La prestación se paga en forma de capital y cómo tributaría. Nos dice que están exentos los rendimientos obtenidos, bueno, lo que he comentado antes. Lo tenemos durante 5 años, si no superamos la aportación de 5.000 euros al año y, por tanto, bueno, y también si no hacemos ningún tipo de rescate. Y ya dice aquí que cualquier rescate, el rescate está permitido, podemos rescatar nuestro capital, pero implica la pérdida del beneficio fiscal. Y en ese caso, ¿qué haríamos? Pues tributaríamos por la diferencia entre el capital rescatado y las aportaciones realizadas. Y en caso de fallecimiento, el capital que perciben los beneficiarios, que sería el capital que tendríamos hasta ese momento más ese 2%, lo tributarían en el impuesto de sucesiones y donaciones, como la mayoría de los productos y como los seguros de vida ahorro, la inscripción acordados de los planes de pensiones que tributaban igualmente en el rendimiento, como rendimiento de trabajo en la base imponible general. ¿A quién podemos venderlo? Clientes que quieren garantizar su capital, es decir, ya decimos que son clientes conservadores, que quieren una rentabilidad garantizada, y personas con cargas impositivas altas. ¿Por qué? Bueno, porque en el momento en el que lo van a rescatar no van a tributar por este producto. Entonces, esto para personas con cargas impositivas altas es beneficioso. Y ya está. Rentabilidad, liquidez, ya lo hemos visto que lo podemos rescatar, previsión para constituir un capital, posibilidad de movilización, entre SIALF y FIALF únicamente, y la fiscalidad. Y esto sería un plan de ahorro. Entonces, con esto, el tema 2 lo damos por finalizado. No sé si hay duda, bueno, yo creo que no, porque si no me lo dirías, me lo escribirías. Vale. Había... Todo bien. Gracias, María. Hay una tercera PowerPoint correspondiente a este módulo, pero bueno, que es muy sencillita, que en realidad, si me la subo, sí, que en realidad la hemos estado viendo constantemente y lo hemos estado comentando, lo vamos a ver en forma de presentación, pero esto ya vosotros lo conocéis, porque lo hemos hablado desde el principio de los módulos. Y es, bueno, es en sí el título prácticamente que tiene el módulo, que es la planificación para la jubilación. Entonces, bueno, yo aquí lo que hago es una reflexión, pero bueno, que como digo, la hemos ido haciendo continuamente, ¿no? Que decimos que cuál es la planificación de la jubilación, bueno, pues el objetivo es, sabiendo, como sabemos, que el sistema público de pensiones no nos va a cubrir posiblemente nuestras necesidades en el momento de la jubilación, lo que tenemos que hacer o empezar a pensar a partir de determinada edad, nosotros yo creo que sois muy jóvenes todavía, pero bueno, lo que tenemos que pensar a partir de cierta edad es cómo constituir un capital para este momento de la jubilación, con la finalidad un poco de garantizar que el nivel de prestaciones que estamos teniendo en el momento de la vida laboral pues sea similar. Y bueno, ¿cómo lo haríamos? Pues que ya lo sabéis. Primero vamos a ver un análisis inicial, un horizonte temporal, unos objetivos, una estrategia y un seguimiento, como cualquier planificación. En el análisis inicial, bueno, pues tendremos que ver cuál es la situación financiera de partida, qué patrimonio tenemos, si tenemos recursos, si tenemos deudas y, sobre todo, muy importante, el análisis de los flujos de caja. Esto es, pues vosotros mismos lo podríais hacer con vuestra propia situación. Esto es analizar qué ingresos tenemos y qué gastos fijos tenemos al mes, para a partir de ahí determinar qué capacidad de ahorro tiene nuestro cliente o nosotros mismos. Luego fijaremos, esto bueno, ya lo he dicho, la capacidad de ahorro. Luego fijaremos un horizonte temporal en función de la edad que tenga el cliente y lo que falte para llegar a esta jubilación, pues estaremos hablando de diferente plazo y en función de eso haremos una estrategia distinta. Ya os comenté que cuando invertimos a través de planes de pensiones y también fondos de inversión, en el primer momento, cuando sois más jóvenes, buscamos que el producto sea más, podemos buscar que el producto sea más volátil, sea más de renta variable, pero que a medida que se acerca el momento del rescate,
trataremos de ir hacia productos pues, de más renta fija, con menos volatilidad en cualquier caso. El objetivo, ya lo hemos dicho también, que es definir qué nivel adquisitivo queremos en el momento de la jubilación, y a partir de ahí ya pues definimos la estrategia y entonces a partir de ahí vemos qué es lo que nos va a afectar a la hora de seleccionar un producto u otro. Bueno, pues el perfil de riesgo que tenga este cliente, el perfil financiero que tenga el cliente, las necesidades de liquidez, ya lo hemos dicho, si tenemos más necesidades de liquidez o vosotros, por ejemplo, que sois más jóvenes, es mejor que si decidís ahorrar, pues penséis en un producto como un fondo de inversión que es más líquido o un seguro de vida ahorro que en un plan de pensiones, por ejemplo. Y luego la necesidad de fiscalidad, las necesidades de desgravarnos fiscalmente, que es lo que nos van a condicionar fundamentalmente en ir hacia un producto como un plan de pensiones o un PPA. Vale. Y a partir de ahí determinamos la aportación, que la aportación puede ser periódica o no, o directamente pues un remanente que nos sobre a final de año, pues hacer una aportación extraordinaria. Y seleccionaremos esos productos teniendo en cuenta ese equilibrio, riesgo, rentabilidad, liquidez, fiscalidad, etc. Y el seguimiento, bueno, pues esto siempre es importante. Siempre que hacemos un plan, pues tenemos que tener un seguimiento e ir viendo si este plan que hemos creado, pues bueno, está evolucionando conforme a lo que queremos, conforme a la edad del cliente, etc. Bueno, os lo he mostrado en una presentación porque es importante tenerlo así, pero yo creo que con lo que hemos ido viendo es algo un poquito también ya, pues, bueno, lógica, ¿no? Y sentido común. Entonces, con esto habríamos terminado lo que es en sí el material del módulo. He preparado otra presentación que no os la voy a subir al foro, no os la voy a subir a la plataforma, ni es materia de examen, ni de ejercicio, ni de nada, pero que yo creo que es interesante que lo veáis, porque hago un resumen de otro tipo de productos que también son muy interesantes. Antes de eso, vamos a ver la ficha de fondo de inversión que pasó a Enrique y que le dije que veríamos hoy. Ahora la tenemos aquí. Vale, entonces esta es una ficha de un fondo que nos pasa Enrique de Ibercaja, que la pasó ya el primer día, pues para que lo veamos y lo comentemos entre todos. Entonces, este es un fondo que se llama Ibercaja Gestión Evolución Fondo de Inversión y es un fondo de fondos mixto de renta fija global. Vale, lo primero que vemos es que es un fondo de fondos. No sé si os acordáis, cuando vimos los fondos de inversión, que en un momento determinado hablábamos de los fondos de fondos. Y os comenté que los fondos de fondos, en lugar de invertir la cartera en valores, es decir, un fondo de renta variable invierte, o un fondo que replique el IBEX 35, invierte en acciones del IBEX 35. Un fondo de renta fija invierte en valores de renta fija. Bueno, pues un fondo de fondos lo que hace es invertir en otros fondos. Su cartera está formada por fondos. Y había una serie de condiciones. Tenían que invertir como mínimo en 6 fondos y no podían tener más de un 10% del patrimonio en cada fondo. Vale, entonces, este fondo concretamente lo denomina mixto de renta fija global. Vamos a ir viendo qué condiciones tiene. Cuando vimos los fondos de renta fija mixta, dijimos que el peso de la renta variable tenía que ser menor o igual al 30%. No os acordaréis, pero bueno, esto lo teníamos. A ver, vamos a abrirlo un momentito. Como yo creo que Daniel les ha dejado aquí todo, lo vamos a abrir porque así, a la vez que hablo, os lo veis conmigo y no os perdéis ninguno. Sí, yo creo que me ha dejado todos los materiales. Vale, si hemos visto cosas. Tengo aquí todo. ¿Sí? Aquí está. Entonces, quiero ir a una slide que teníamos los pesos y los tipos de fondos. Aquí. Vale, en esta. ¿Acordáis? Aquí veíamos las tipologías de fondos y qué pesos tenían en renta fija, en renta variable o en divisa no euro.
Bueno, y decíamos que cuando hablábamos, este fondo es de renta fija mixta, renta fija mixta, decíamos que el peso de renta variable debería ser inferior al 30%. Y la renta fija como máximo, o sea, superior al 70%. Y luego un peso en divisa o no. Sí que es verdad que esto es lo que decíamos aquí. Luego en la siguiente slide, cuando hablábamos de los tipos de fondos, recordar que hablábamos de fondos globales y decíamos que este tipo de fondos no tenían una definición precisa de la política de inversión y que tenían libertad para no fijar porcentajes previos. Por lo tanto, el peso de la divisa pues no estaba tan estipulado, podían invertir en otros mercados y este fondo que ha pasado Enrique es un fondo global, aunque sí que es verdad que el peso de renta variable sí lo está cumpliendo. Entonces, volvemos al fondo. Aquí lo tenemos y venga, vamos allá. Entonces, como digo, es un fondo de fondos que invierte en otros fondos. El peso en renta variable sí que cumple, que es inferior al 30%. En este caso, la renta fija es un 52% y liquidez y otros el restante 19%. Nos dice que la rentabilidad del mes de septiembre ha sido positiva en este fondo, un 0,27, aunque la rentabilidad acumulada desde el inicio, desde el 1 de enero, ha sido negativa. Este año, pues esto es lógico. Y los últimos 12 meses ha tenido una rentabilidad del 0,33%. Nos explica en qué invierte y dice que es un fondo de fondos mixto de renta fija internacional, que invierte en fondos de renta fija y de renta variable, principalmente del grupo Ibercaja. La inversión máxima en renta variable es del 30% y la exposición a riesgo divisa puede oscilar entre el 0 y el 100. Veis que oscila entre el 0 y el 100 porque es... vale. La denominación de fondo global, Enrique, es que los fondos que son fondos globales no tienen por qué cumplir un determinado peso en divisa, igual que el resto de fondos, cuando son nacionales o internacionales, les fijamos un determinado peso en divisa. Al ser un fondo global es como que tenga que cumplir menos normativa, como que no tenga que estar tan delimitado a cumplir esos pesos, ni en renta fija, ni en renta variable, ni en divisa. Es por eso por lo que os decía que los fondos de inversión libre se englobaban también dentro de la denominación de fondo global y que pueden tener en cierto modo un mayor riesgo, no sino los fondos de inversión libre, porque al no estar sujetos a tantas delimitaciones o restricciones, podrían tener un mayor riesgo. Cuando hablé también de los fondos de inversión libre, os dije que en España se establecían los fondos de inversión libre. Mediante un fondo de fondos ya estamos restringiendo mucho más y ya estamos haciendo que el fondo se adecue a la normativa y que esté mucho más diversificado, mucho más controlado, ¿vale? ¿Lo has entendido entonces? No tiene que cumplir un determinado peso en divisa, sino que puede establecer el peso en divisa que considere. Y que es el caso de este fondo, que está diciendo que la exposición en divisa es entre el 0 y el 100. Área geográfica. Bueno, yo creo que sí que lo he entendido, ¿no? Área geográfica es global, minoritariamente emergentes y, bueno, te recomienda la lectura del documento del inversor. Vale, factores a considerar. Invertir en este fondo implica asumir riesgos de inversión en países emergentes, de mercado. Nos cuenta aquí un poquillo las características del fondo. Me gusta bastante esta ficha, la verdad. Muy intuitiva. Fijaros lo que nos dice. ¿Qué habría pasado si hace 5 años hubiera invertido 100 euros? Bueno, pues si hubiera invertido 100 euros, que estaría aquí, habría ido ganando aquí, habría ido perdiendo aquí, habría ganado mucho en el año 2019, bueno, 19 y 20, y esta es la caída de marzo, donde si hubiéramos invertido 100 euros, tendríamos 93 y el 15 de septiembre pues ya se ha recuperado y tenemos 104,95 de nuestros 100 euros. No me ha contestado Enrique, no sé si me ha entendido o no. Vale, gracias Enrique. Vale, entonces fijaros que el fondo ha ido evolucionando especialmente bien entre 19 y 20, aquí ha caído, pero ahora pues ya se ha recuperado. Aquí nos va diciendo las rentabilidades históricas. En el año 2020 menos 1,25, ya lo ves, el 19 un 7,21, en el 18 no fue bien, tiene bastante volatilidad. Bueno, ha cambiado bastante de un año a otro, aquí ha tenido un poquito más.
Y fijaros esto que os dije también que era súper importante. Rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros. Esto siempre tiene que aparecer y no siempre se denomina así, pero siempre tiene que haber una frase, ya lo dije, que haga referencia a que rentabilidades pasadas no son indicativas de rentabilidades futuras. El año no es el valor real correcto, así es. Igual que este año la caída de marzo pues es algo que se da en todos los fondos hasta de renta fija. Así es. Vale, entonces esto es muy importante que el inversor lo tenga claro, porque normalmente un inversor que no tenga mucho conocimiento, a la hora de invertir siempre va a fijarse en rentabilidades pasadas. En el caso de un fondo, y más este tipo de fondos, pues no son indicativas de rentabilidades futuras. Bueno, y aquí es donde viene la composición de la cartera. Entonces, fijaros, aquí es donde vemos realmente que es un fondo de fondos. ¿Por qué? Porque este fondo, su cartera está constituida por otros fondos. Invierte en fondos de renta fija. Como máximo, bueno, en este caso como máximo no, el peso es un 52,20. Y está invirtiendo en todos estos fondos. Entonces, este es el 16,15% lo tiene en el fondo Ibercaja Plus, el 13,55% en el Ibercaja Renta Fija. Tiene este peso de estos fondos. De renta variable, pues, bueno, invierte en todos estos fondos globales. O sea que como veis que su cartera está formada por un montón de fondos. En realidad, cuanto más fondos, pues mejor porque está más diversificado. Luego invierte por tanto en fondos de renta fija, en fondos de renta variable, que a su vez, fijaros, este es el peso que tiene la cartera de cada uno de esos fondos, y aquí tenemos la rentabilidad que ha dado en el año 2020 cada uno de esos fondos. Luego invierte en dos fondos que son de retorno absoluto, y fijaros que los fondos de retorno absolutos también los nombré cuando expliqué los fondos de inversión libre, los hedge funds. El tecnológico tira más, pues sí. Cuando conté los fondos de inversión libre, hablé de retorno absoluto. No todos los fondos de retorno absoluto son fondos de inversión libre. Pero acordaros que cuando hablé de los fondos de retorno absoluto, ya mostré alguna ficha, son fondos que tratan de obtener una determinada rentabilidad. Y esa rentabilidad la tratan de conseguir independientemente del benchmark o independientemente de la rentabilidad que haya en el mercado. Entonces, eso hace que su gráfica era mucho más recta. Bueno, al revés, perdóname, que la gráfica fuera, que él trata de conseguir una rentabilidad determinada y que su gráfica no obedezca ningún benchmark, no siga nada, sino que pues, algunos tenían diferentes dibujos, ahora no, bueno, yo creo que os acordaréis. Dos son que invierten a través de opciones, de derivados, bueno, para batir al mercado. Realmente estos fondos, fijaros que al final han conseguido una rentabilidad negativa y yo creo que os acordáis cuando os explicaba que invertíamos en opciones y eso nos podía llevar a ganar dinero, a perder dinero. Bueno, pues en este caso estos fondos no han ido muy bien, estos fondos globales. Y luego tiene una parte en liquidez. Bueno, pues este es este fondo y bueno, y aquí ya vienen los datos generales. La gestora es Ibercaja Gestión, el depositario es Tecabal, y la inversión recomendable a 3 años, el importe mínimo a suscribir son 300 euros, el importe mínimo a mantener en el caso de que tengamos este fondo y nos queramos marchar a otro fondo tenemos que dejar al menos 300 euros, la liquidez de reembolso es 2 días hábiles, ¿por qué? Porque está invirtiendo en otros mercados y tenemos que tener 2 días para que evitemos movimientos especulativos. La comisión de gestión no es alta, la verdad, un 0,80 y la depositaria un 0,10. No hay comisión de suscripción y no hay comisión de arriesgos. Y bueno, con esto estaría listo este fondo. No sé si hay alguna duda más. Yo creo que Enrique con esto. No está yendo nada mal este fondo ahora, como habéis visto. Está en recuperación. Aquí no vemos, en esta ficha único no vemos ratio de SAT, pero no vemos la beta, pero bueno, está bien. La ficha es a mí me parece muy visual. Se me ve un poco oscuro. A ver, ¿qué me está escribiendo? Bueno, no va nada mal. El nuestro va muy bien también, ¿eh? Yo me quedo con el nuestro. Pero bueno, este fondo sí que es verdad que, y bueno, y hay otras muchas entidades que tienen fondos que van muy bien también, ¿eh?
Claro, yo me quedo con la casa, yo me quedo con nuestra Eva y con lo nuestro. Pero sí, este fondo, a mí, por ejemplo, este fondo me parece que está muy bien. Y como digo, hay otras ciudades que también tienen fondos que funcionan muy, muy bien. Ahora, claro, no es un buen momento, pero hay fondos que funcionan muy bien con comisiones muy bajas de gestión, de depositario, claro, siempre las comisiones. Vale, entonces, yo creo que con esto quedaría visto yo creo que queda visto, ¿verdad? Enrique, este fondo, no hay ninguna duda, todo el mundo lo tiene claro. Bueno, nos quedaría, antes de pasar a lo siguiente, nada, a ti por la aportación también de pronto. El foro que abrimos para fondos de inversión, que ya lo voy a cerrar porque como ya terminamos, pues no me da más de sí, pero podría haber puesto más preguntas. Pero bueno, en cualquier caso, las preguntas que he puesto las habéis contestado, excepto una, que vamos a contestar ahora entre todos. Y fijaros, no, como os digo, no he podido terminar, hubiera puesto más preguntas, pero bueno, como termináis ya, no creo que sea el momento. Fijaros que cuando hablábamos de fondos, hablábamos de Inverco. ¿Os acordáis que os hablaba de Inverco? Que era la institución de la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva. Inverco asocia, es la que gestiona los fondos de inversión, las sociedades de inversión. Bueno, Inverco tiene una página web dirigida a inversores y a clientes particulares. Y en ese apartado tiene un apartado específico que son facts, preguntas frecuentes. Bueno, pues las preguntas que yo os puse en el foro las he sacado de allí. Si hubiéramos tenido más tiempo, hubiera sacado más preguntas y os las hubiera puesto. Y lo mejor de todo es que las habríais respondido. Entonces, para mí, a mí me alegra mucho porque daros cuenta que es un foro de preguntas frecuentes de una institución que las pone pues, para personas que quieren saber qué es un fondo de inversión. Y vosotros ya, con lo que hemos visto y con lo que hemos trabajado, ya podéis contestar esas preguntas. Lo que a mí, pues, para mí me alegra mucho y yo creo que para vosotros, pues bueno, es muy positivo también. Quedaban 3 preguntas, que 2 de ellas las contestó Jaume el otro día, que las contestó bien. Una era qué teníamos que hacer para vender nuestras participaciones. Ya comentó que simplemente tendríamos que ir a la sociedad gestora y pedir la venta. Bueno, nos falta ir, dirigirnos a la sociedad gestora, solicitarlo por internet. Y con esto gestionamos la venta. Y otra pregunta que era así, que si los fondos de inversión garantizados nos garantizaban una rentabilidad. Contestó Jaume correctamente que nos garantizaban una rentabilidad siempre y cuando mantuviéramos la inversión durante el periodo establecido, lo metamos en el momento de la suscripción y lo mantengamos hasta la fecha de reembolso, y eso nos garantizaba el tener una rentabilidad. Si lo sacábamos antes, perdíamos la garantía y teníamos que hacer frente a las comisiones de reembolso. A no ser que hubiera ventanas de liquidez, que ya recordáis. En el caso de las ventanas de liquidez no teníamos que pagar la comisión de reembolso, pero nuestra participación no tenía un valor garantizado, sino que cobraríamos como estuviera el mercado. Quedó una última pregunta que no habéis contestado nadie y venga, la voy a lanzar y así entre todos, que era, a ver si alguien la sabe, era que si del valor liquidativo que yo veo publicado de un fondo, tengo que deducir o no las comisiones. A ver si... Mientras voy a dar otra cosa. ¿Tenemos que deducir las comisiones o no? Bueno, antes que eso, más fácil, voy a preguntar otra cosa. ¿Recordáis que había 2 tipos de comisiones? Los fondos teníamos dos bloques, comisiones implícitas y comisiones explícitas. Bueno, mira, te lo cuento. Como veo que nadie sabe más, como nadie ha contestado, es que realmente está preguntando, yo creo que sí que la sabéis. Confío en que la sabéis, pero os la cuento yo. Vale, cuando vimos las comisiones, las agrupábamos en 2 bloques. Y mira, y aquí en este fondo las vemos. Comisiones implícitas, gestión y depositaria, y comisiones explícitas, suscripción y reembolso. Y decimos que las implícitas, gestión y depositaria, siempre están en todos los fondos y tenemos que ver cuánto es. Bueno, pues estas comisiones, cuando diariamente se publica el valor liquidativo que tiene cada participación, porque recordamos que tanto en el fondo como en el plan de pensiones, en el momento en que un inversor invierte, deja de tener su dinero, tiene un número de participaciones que cada día tienen un valor liquidativo. ¿Vale? Venga, pues de ese valor liquidativo diario ya está detraída, ya está restada la comisión de gestión y la comisión de depositario. Yo no tengo que restarlo.
Yo cuando vea el valor liquidativo lo multiplico por mi número de participaciones y ya tengo mi capital. No hay que restarla porque ya se ha restado. Las que tendría que restar es la de suscripción y la de reembolso, porque esa sí que es una comisión que se denomina explícita, porque el partícipe, si tiene, por ejemplo, un 3% de comisión de reembolso, la calculará sobre su patrimonio en el momento en que se quiera ir del fondo. Y esas sí las tenemos que detraer. Las otras ya vienen. Por eso es muy importante que miréis la ficha del fondo, porque como ya están detraídas, para un inversor que no tenga mucho conocimiento, él ve el valor liquidativo y no sabe si le están aplicando un 0,80 o le están aplicando un 1,20. Por eso es importante que nosotros, como ya lo sabemos y como en el valor liquidativo ya nos va a venir restado, que sepamos de cuánto estamos hablando, de cuál es esa comisión. ¿Vale? Entonces, bueno, esta sería la última pregunta del foro que se nos había quedado ahí pendiente. Vale, y entonces, si no tenéis ninguna duda, para terminar este ratito que nos queda, he traído otra presentación, que es esta. Vale. Con la que quiero así poner en común con todos el resto, porque como decimos en estos dos módulos que hemos visto juntos, estamos viendo continuamente los productos a los que se dirigiría un cliente ahorrador, es decir, un cliente de pasivo que tiene fondos y que los quiere invertir. Y estamos viendo pues, constantemente cuáles serían esos productos. Pero nos hemos centrado sobre todo, nos hemos centrado en productos fuera de balance, que dijimos desintermediación, fondos de inversión y planes de pensiones. Y seguros. Son todos ellos productos fuera de balance, donde la entidad cobra una comisión por la compra y la venta, por intermediarios. Pero no hemos visto los productos del balance del pasivo propiamente dicho, aunque yo creo que los conocéis. Pero bueno, como hoy es el último día, pues así los repasamos. Entonces, productos de pasivo. Yo he traído aquí simplemente tipo de cuentas, tipos de depósitos, lo vamos a ver con ejemplos, otros productos de pasivo y los estructurados que, bueno, os voy a contar un poco por encima, porque tampoco hay mucho. Entonces, fijaros, tipos de cuentas. Os los iba a preguntar a vosotros, pero bueno, como ya ha salido aquí la slide, pues lo vemos. ¿Qué tipo de cuentas tenemos? Cuentas corrientes y libretas de ahorro, que esto es básicamente lo mismo, ¿verdad? Cuentas para jóvenes. Cuentas para jóvenes es una cuenta corriente que entre algunas características es, por ejemplo, que no tienen comisiones las cuentas para jóvenes. Tenemos las cuentas para empresas, son cuentas que para las empresas a veces lo que se hace es que se les retribuye con algún tipo de interés específico, o sea, más elevado. Cuentas de alta retribución. Estas cuentas son, por ejemplo, cuentas como las que tiene ING, o como por ejemplo la cuenta nómina de Bankinter. Son cuentas que te dan un 5%, la de Bankinter te da un 5%, bueno, en este caso es una cuenta nómina, pero bueno, sería un mix entre una cuenta nómina y una cuenta de alta remuneración. Son cuentas que te dan, en este caso, como digo, un 5%, en realidad la retribución es casi tan alta como un depósito. Bueno, casi tan alta como un depósito no, es más alta que un depósito hoy en día. Sin embargo, no te obliga a tenerla durante un tiempo. Tiene la liquidez de una cuenta con la retribución del depósito. En este momento es una ventaja, en el momento cuando antes los depósitos tenían un tipo de interés más alto, pues bueno, la ventaja que tenía es la liquidez, pero el inconveniente es que te pueden cambiar el tipo de interés en cualquier momento, mientras que si lo recoges en un depósito lo tienes asegurado. Luego están las cuentas nóminas y cuentas pensiones, que son cuentas que vinculando la nómina o vinculando la pensión tienes una retribución o tienes exenciones en las comisiones de mantenimiento, como la nuestra, ¿no? Como cuenta contigo, como porque somos así, precios por segmento. Cuenta ahorro vivienda, que está, bueno, cuenta ahorro vivienda ya no existe y cuenta nueva empresa tampoco. Son cuentas que existían. Y aquí esto lo he traído para que veáis, cuando os cuento lo de los tipos de interés tan alto, esta es una página web que se llama Tu Capital y aquí van saliendo siempre cuáles son los mejores depósitos. Entonces, fijaros, esto es en el año 2013. Lo que estaban pagando, ya no los plazos, sino las cuentas. Estaban dando una retribución de un 4%, un 3%, 3,5%. Lo he traído, pues bueno, para que tengáis ejemplos y para que veáis la evolución de los tipos de interés que, bueno, ya os he mostrado también en gráficas y tal. Bueno, pues aquí tenéis algunos ejemplos de estas cuentas remuneradas.
Y estas son también cuentas de enero del año 2020, también con retribución. Que, bueno, pues está la cuenta 123 del Santander, que la conoceréis también. La cuenta expansión del Sabadell. Bueno, las que veis aquí son cuentas retribuidas, pero en general estas cuentas no son retribuidas sin más, sino que te obligan a cumplir una serie de requisitos. Tener la nómina, etcétera. Bueno, aquí está la cuenta Vamos Ibercaja, que ya no sé si está, con este 5%, yo creo que ya no está. Yo creo que ya no está. Esto es de enero. Bueno, pues algunas, la cuenta nómina Bankinter, que sí que llevamos muchos años, la del 5%, esta cuenta, trayendo la nómina y cumpliendo alguna cuenta más, te da un 5% sobre la cuenta durante el primer año únicamente. Bueno, pues ahí tenéis algunas cuentas. La cuenta Vamos Ibercaja, esta es la del año 2019 y bueno, aquí vemos que da un 5%, que obligaba, eso sí, a domiciliar la nómina, la pensión. La cuenta Vamos es solo para nuevos clientes. Claro. Eso también pasa muchas veces, que los clientes que ya están pues se sienten un poco a veces perjudicados con este tipo de cosas. Cuentas remuneradas, bueno, ya no está. Aquí la teníamos al año 2019 al 5% y en el año 2020 ya pasó al 0%. Esa promoción solo la debieron de tener durante el año 2019. En 2020 ya está al 0%. La tarjeta era súper chula. Enrique es muy fan de Ibercaja. Se nos va al lado oscuro. Vale. Cuenta nómina Bankinter, que esta es la del 5% TAE, lleva muchos años, te obliga a domiciliar la nómina, pero bueno, te da un 5%. Fijaros, estas son cuentas nóminas que tuvimos nosotros, que las veo un poco, las he traído un poco para que veáis lo que teníamos, y esto no hace muchos años, ¿eh? Yo creo que esto, pues en el año 2015, mira, sí, en el año 2016 quitamos los regalos, o 17, en el 17 quizá, o 17, 18. Bueno, pues antes en la cuenta nómina dábamos un regalo por domiciliar la nómina, dábamos televisiones, bueno, pues los productos que veis ahí. A ver, todo esto, cafetera, esto de aquí abajo es una cafetera. Esto lo hacíamos mucho y esto ha desaparecido ya. Si actualmente las entidades ya veis que vamos con el tema de comisiones. Entonces esto es algo que no hacíamos, que hacíamos no hace muchos años. Bueno, alguna cuenta nómina más, para que veáis algunos ejemplos. Y eso en cuanto a las nóminas. En cuanto a los plazos, tenemos el depósito a plazo, que es, como ya conocéis, un depósito que mantenemos durante un periodo determinado de tiempo con un tipo de interés. Luego hay un depósito que se llama prima al vencimiento. Si lo oís, a lo mejor lo habéis oído ya y no sabéis lo que es exactamente igual que un depósito a plazo. Lo que pasa es que en el depósito a plazo a veces te pueden hacer una retribución trimestral o cuatrimestral, mientras que la prima al vencimiento, todo el tipo de interés te lo dan al final. Ahora mismo son prácticamente todos prima al vencimiento, porque como tampoco dan muchos intereses, no tiene mucho sentido retribuir trimestralmente y lo dan al final. Luego tenemos el depósito creciente. Este depósito es un depósito que lo que va haciendo es darte un tipo de interés, a lo mejor se mantiene durante 3 años y te va dando un tipo de interés más alto en cada periodo. Es muy atractivo desde el punto de vista comercial, pero tenemos que ir siempre a la TAE. Recordar esto también, ir siempre a la TAE, porque, ahora veréis un ejemplo, a veces esta publicidad puede ser confusa, por no decir engañosa, confusa. Luego están los depósitos bonificados y combinados, que nosotros creo que tenemos o hemos tenido, donde el IPF te da un tipo de interés más alto combinándolo con otro producto, sí que tenemos, combinados con fondos de inversión tenemos. Entonces, si un depósito no te da prácticamente ningún tipo de retribución, pues le decimos al cliente, si me contratas un depósito en un plazo fijo, a un 50-50, a un 80-20, bueno, lo que se establezca, el plazo te lo voy a pagar más alto. Los IPFs en especie, que esto, bueno, ya, esto ni os suena a vosotros. Los IPFs en especie lo que consisten es que dan, en vez de dar la retribución en dinero, en tipo de interés, lo que dan es un regalo. Esto se vendía muy bien, pero ahora pues, bueno, pues con los tipos de interés tan bajos que no tiene cabida. El estructurado y el depósito en divisas, que es igual que un depósito, lo único que lo haces en una divisa extranjera. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Mirad, los mejores depósitos del 2013. Aquí hay un depósito CAM, esta es la misma página, la página de Tu Capital. Un depósito CAM a 18 meses de la CAMPO
a un 6%. La CAM ya no existe. La CAM era la Caja de Ahorros del Mediterráneo, que actualmente está integrada dentro del Sabadell. Bueno, pues aquí había un depósito al 6%. Caja Rural de Granada, un 4,77. Bankia, un 4,75. 12 meses. Esto ahora no lo vemos ni de casualidad. Liberbank, 4,75, 4,75. Yo creo que sale. No sé si lo tengo cogido o no. El CAM, en vez de a 8 meses, a 12 meses, un 4,25. Bueno, ya veis los tipos. Claro, en el momento en que los tipos empiezan a bajar, también se ve en las gráficas de las entidades cómo hay una caída en plazos fijos y empieza a subir la inversión en fondos de inversión, como estuvimos viendo. Es la alternativa. Es una de las alternativas. Y del 2013 pasamos al 2014, donde ya vemos la bajada, ¿veis? Del 2013 de 4,444, 3. 2014 ya, menos la cuenta nominal Bankinter, que aún sigue, como digo, ya vamos a 2,25, 2,15, 2,10, Pichincha, 18 meses el 2, bueno, aquí tenemos pues ya el 2, el 1, ya vamos cambiando. 2016, bueno, 2016 ya, estamos en el 1, el 1, el 0,50, el 0,10, Pharma Factory 1,25, bueno, ya veis que ya estamos en 0 y pico. Y 2020, pues bueno, Unicaja aquí tiene un depósito a 6 meses de 0,08, pues lo que ya sabéis, 0,05, 0,04, 0,01. Esto es lo que tenemos. Entonces, bueno, la verdad que sí que son bastantes años, pero bueno, tampoco son tantos años. Y lo mismo aquí, ¿no? 12 meses, o el 0,80 del Pichincha, aquí alrededor. Vale, fijaros, esto es lo que os he contado, el depósito creciente. Ahora tampoco hay, pero por lo mismo, porque como los tipos son muy bajos, pues no tiene mucho sentido. Pero mira, un depósito creciente a 27 meses. Y este depósito lo que hace es que te va dando un tipo de interés en cada trimestre. En el primer trimestre te da un 0,15, en el segundo te da un 0,30, en el tercero un 0,40 y sucesivamente te va dando cada vez más hasta el último trimestre en el que te da un 1,75. ¿Por qué os decía? Ojo con este tipo de productos. Este depósito a 27 meses al final nos está dando un 0,89 de TAE. Este tipo de depósitos a veces, no nosotros, pero bueno, ni no nadie, no voy a nombrar ninguna entidad, nadie en concreto, sino que hay que tener mucho cuidado con la publicidad porque a veces esto se podría publicitar como depósito creciente con una retribución de hasta un 1,75. Y en realidad no es mentira, es hasta un 1,75. Sin embargo, lo que tenemos que saber es cuál es la TAE. Ya sabéis, bueno, yo creo que sabéis que funciona Autocontrol, o lo habré nombrado yo. Autocontrol es un organismo que revisa toda la publicidad, no solo la publicidad bancaria, sino cualquier tipo de publicidad. Y concretamente con nosotros, con la publicidad bancaria, es muy, muy exigente. Y una de las cosas, bueno, pues es que la TAE se tiene que ver más grande que nada. Entonces, esto es para que el cliente, para que el consumidor, pues no se deje llevar por una publicidad que pueda dar lugar a error. Este depósito creciente, esto lo traigo como comparativa, este depósito creciente en el 2014 nos daba un 0,89 de TAE, pues el mismo depósito creciente en el año 2015 ya nos daba un 0,36. Ahora no tenemos depósito creciente. Aquí había uno de Unicaja que daba un 0,29 en el 2015, aún dábamos más nosotros. Unicaja en 2017 un 0,22. Mirad, esto es lo de la retribución en especie, que yo creo que a vosotros os hace esta gracia. Aquí lo que hacíamos era dar, en lugar de dar una retribución dineraria, a cambio de meter el depósito a plazo fijo, dábamos regalos. Este tipo de depósitos los teníamos casi todas las entidades y se vendían muy bien, muy bien. Y los que mejor, pues todos los que llevaban productos de hogar, de menaje, de copas, de jugueterías, etc. En realidad, la retribución en especie nos salía más barata que realmente que hacer una retribución. Sí, la abuela y la gente joven también, porque los que estaban así que estaban recién independizados, pues
Si regalas ahí, vas regalando las copas, las cuberterías y todo, pues se vendía muy bien, pero bueno, sí, las abuelas también. Pues ahora, claro, no nos sale a cuenta, porque fijaros, con la retribución que ha dado un plazo fijo, ¿qué regalo vamos a dar? Es que no hay un regalo que vamos a dar. Y como os decía, estos productos se vendían muy, muy bien, y sin embargo, la retribución era mucho más baja, o sea, les costaba menos dinero dar esto que dar una retribución en dinero, y sin embargo era más atractivo, pero yo creo que es un efecto del marketing, que en general las cosas tangibles, o bueno, no sé, a la gente, pues esto a la gente le hace cierta gracia, a lo mejor ve algo que sí que necesita y bueno, les ponía el depósito. Ahora mismo la IPF en especie hace años ya que no tenemos. Bueno, aquí esta concretamente eran 3.700 euros a 12 meses y al final la TAE era un 2,026. Por eso os digo, esto no sé de qué año es, pero que es que esa TAE no es nada alta en el 2012. Fijaros, esa TAE no es nada alta para el 2012, porque estábamos viendo en el 2013 hasta el 4, entonces nos salía mucho más barato esto y la gente lo contrataba muy bien. Aquí hay otra de Bankia. ¿Ves? Bankia lo que hacía es que jugaba con distintos importes, distintos productos, así te llevabas ya todo, ya te llevabas la cubertería, la olla a presión, la batería de cocina. Lo he traído de ejemplo para que veáis que no éramos nosotros los del linaje, que esto se hacía en todas las entidades. Juego de decantadores y copas de vino, todos los productos de homenaje se vendían muy bien. Este depósito a mí me gustaba mucho, bueno, le gustaba mucho a los clientes también. Este depósito era un depósito bonificado al 4,25. Para dar el 4,25 lo está aquí. Bueno, es que no, sí. Este es del año anterior, que era el 4,25, y en el año 2012 ya bajó al 2,25. Y lo que pedíamos era una nómina y una tarjeta, con una imposición máxima de 50.000 euros. Este depósito, la verdad que era un depósito que tuvo muchísimo éxito y nos llamaban por teléfono clientes de zonas donde no teníamos oficina y no podíamos hacer contratación online porque se vendía muy bien, claro, el 4,25 estaba genial. Al año siguiente ya bajó al 2,25. Y al año siguiente, en el 0,15, y en el año 2015 bajó al 0,15, fijaros. Ahora ya no tenemos. Y bueno, cuando vamos a contratar un depósito, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Pues el plazo, la rentabilidad, la periodicidad y frecuencia de liquidación de intereses, la liquidez, lo vamos a poder sacar antes o después, las comisiones de penalización y el importe mínimo a invertir. La comisión de penalización se aplica a los plazos fijos. Cuando existían los plazos fijos normales, al contratarlo, como le daban una retribución muy alta, si el cliente lo cancelaba antes de tiempo, le aplicábamos una penalización. En todos, excepto en esos que os he dicho que se llama prima al vencimiento, porque como se pagan al final, pues lo que pasaba es que el cliente se quedaba sin retribución. Entonces, también deciros que los plazos fijos, que yo creo que ya lo sabéis, una de las características que tienen también es que nunca puedes perder tu dinero, porque como mucho te puedes quedar sin la retribución, pero es un producto que el capital y los intereses están garantizados. Y los plazos fijos y las cuentas a la vista están garantizadas por el Fondo de Garantía de Depósitos. Yo creo que esto ya lo comenté. Están garantizados hasta 100.000 euros por titular y por entidad. En este tipo de productos sí que el contrato lo haces con una entidad bancaria. Bueno, y aquí he traído otros 3 o 4 productos que también son productos para ahorradores, que en algunos casos se confunden con un depósito a plazo, pero que no lo son. Y bueno, en la cesión de deuda pública, esta sí que creo que la nombré, que la cesión de deuda pública se llaman también repos. Entonces, la cesión de deuda pública es letras del Tesoro, bonos del Estado y obligaciones del Estado que la entidad tiene y que en lugar de que el cliente tenga que contratar una letra, un bono por el periodo que tiene un bono, que puede ser 5 años, pues la entidad le cede una parte de esa deuda pública. Es un producto que está totalmente garantizado y al cambio el cliente tiene una retribución establecida, una retribución fija, como si fuera un plazo fijo. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que la entidad aquí o bien le va a cobrar una comisión o bien le va a dar un tipo de interés un poquito más pequeño que si lo contratara directamente. Con este tipo de productos exactamente igual. Al ser renta fija, actualmente tanto las letras como los bonos y las obligaciones apenas nos dan retribución, entonces nosotros tampoco estamos vendiendo repos. Los pagarés, importante. Un pagaré puede ser emitido por una entidad bancaria, pero puede ser emitido por una empresa.
como Rumasa, que yo creo que nombré, o como cualquier otro. Bueno, el pagaré es un producto que no está acogido al Fondo de Garantía de Depósitos, por tanto, ojo. ¿Qué pasa? Que al no estar acogido al Fondo de Garantía de Depósitos, las entidades no tienen que pagar, porque las entidades pagamos por cada plazo fijo, pagamos un 2 por mil al Fondo de Garantía de Depósitos. Al no estar este producto cubierto por el Fondo de Garantía de Depósitos, la entidad se ahorra el tener que hacer esa retribución, ese 2 por mil. Y por lo tanto, esto le permite que le pague una retribución mayor al cliente. Por tanto, ojo, porque siempre que veamos un producto con una mayor retribución, significa algo, que hay un mayor riesgo. Entonces, un pagaré va a tener una retribución mayor, lo cual va a hacer que tú te puedas sentir atraído por este producto. Bueno, pues tienes que saber que no está garantizado por el Fondo de Garantía de Depósitos y que en el caso de que lo emita en particular una empresa, la garantía es la de esa empresa. Esa empresa tiene un rating de calificación y eso es lo que esa es la garantía que él tiene. Y eso es lo que la posibilidad de impago que tú vas a tener. Entonces, ojo con este tipo de productos. Cuando se produjo la crisis del 2013, se modificó la normativa y los pagarés ahora mismo se emiten por un mínimo de 100.000 euros. Antes eran 50.000. Siempre os digo también lo de los 100.000. Ojo a los 100.000 porque marca un poquito también, esos 100.000 marcan cuando estamos hablando de un producto que tiene un poco mayor de riesgo para un inversor particular. Entonces, esa cifra la tenemos que tener clara. Y un pagaré te paga una retribución a un tipo de interés fijo igual que un plazo fijo. Lo que pasa es que te lo pagas siempre al final. Es como lo que hemos dicho de depósito primario. ¿Vale? Participaciones preferentes. Os sonarán, ¿verdad? Bueno. Participaciones preferentes no están tampoco cubiertas por Fondo de Garantía de Depósitos. Entonces, las participaciones preferentes, en realidad lo que estás haciendo es participas en el capital social de la empresa. La diferencia con las acciones es que las acciones te van a retribuir un dividendo en función de cómo fluctúe y en el caso de la participación preferente se habla de un tipo de interés fijado, que, importante, no es garantizado, es fijado o establecido. Entonces, cuando el boom de las preferentes, algunas pagaban, se pagaban un 7 y algunas llegaron a pagar un 15%. Ojo, al dato, un 15%. Entonces, este tipo de interés es un tipo de interés que está fijado de antemano, lo cual no quiere decir que esté garantizado, porque la entidad emisora solo lo va a pagar si se producen beneficios. Si no se producen beneficios, no tiene por qué pagarlo. Y el problema que tienen las participaciones preferentes es que es deuda perpetua, que todo el mundo que lo contrata no lo sabe, pero es deuda perpetua y además estás participando en el capital. ¿Qué ocurre cuando estas participaciones preferentes estaban dando un 15%? Había mucha gente que las quería y había muchísima demanda. Al ser participación de capital social, pues hasta que alguien no la devolvía, alguien no la vendía, no lo podía comprar otra persona. Y eso generaba que hubiera pues, incluso lista de espera. Al existir esta lista de espera, las personas que tenían participación preferente creían que eran líquidas, porque tú ibas a la entidad a venderlas e inmediatamente te las cogían, te daban tu dinero y se la vendían a otro cliente. Por tanto, la percepción es que eran líquidas, pero no eran líquidas, eran deuda perpetua. Cuando se empiezan a producir los problemas en las entidades es cuando empiezan a no devolver estas participaciones preferentes. Y es cuando se producen los problemas que se ocasionaron, que en muchas ocasiones, como yo creo que comenté el primer día, realmente estaban motivados por un desconocimiento incluso de los propios gestores que las vendían. Y la denominación de preferente no es porque los clientes que las tengan sean VIPs ni nada así. Una persona muy bonito. El nombre de la denominación de participación preferente es porque dentro del orden de prelación, en caso de que la entidad quiebre, estas participaciones son preferentes, se cobran antes, tienen derecho a recuperar su capital antes que el accionista ordinario. Están por encima del accionista ordinario, por eso es preferente frente al accionista. No es una denominación de que sea un producto para clientes preferentes. ¿Vale? Importante las preferentes. Nosotros no vendimos preferentes. Cuando hubo todo el problema de preferentes no habíamos vendido participaciones preferentes. Y luego, por último, está el capital social, que bueno, ya lo conocéis también, en este caso sí tenemos.
Y lo mismo, el capital social, bueno, pues es un producto que también te va a dar una retribución, que en este caso no está establecida de antemano en el momento de la contratación, sino que cada año, en función de la evolución de la entidad, se da una retribución u otra. Esta retribución es más alta que también que un plazo fijo, bueno, pues para que sea un producto atractivo y para premiar al cliente que está contratando este capital social, al inversor, al accionista, bueno, en nuestro caso no son accionistas, sino que son socios, pues para premiar al socio. Y luego, en el caso del capital social, también cuando alguien vende el capital social, tiene que haber otra persona que lo compre. ¿Qué ocurre? Que lo que hacemos las entidades es tener una autocartera que nos permite dar una liquidez, de forma que cuando un cliente quiere vender el capital social, la propia entidad lo compra para darle a ese cliente, devolverle a ese cliente su dinero y que el producto tenga esa cierta liquidez. Si no, tendríamos que esperar a que otra persona lo quisiera para poder devolverle al cliente su capital. ¿Vale? ¿No tenéis alguna duda? Bueno, he querido traer un poco los productos que yo creo que son más conocidos y que son productos que son asimilables a plazo fijo, pero que ya veis que realmente no lo son. Y para terminar, lo voy a nombrar muy por encima porque no nos da mucho tiempo y voy a ir a lo fácil. A los estructurados. Voy a saltar todo esto. Vale. ¿Tenéis alguna duda hasta aquí, chicos? Nos quedan 10 minutitos ya. Pero bueno, para que los conozcáis. Todo claro, genial. Bueno, los estructurados, que los habréis oído en la entidad, fuera de la entidad, los vais a oír muchas veces. Entonces, para que sepáis lo que son. Un depósito estructurado es un depósito que tiene dos componentes. Un componente es un plazo fijo y un segundo componente que es un instrumento derivado o podríamos decir una parte variable. Entonces, todos son así. Luego hay dos modalidades. Entonces, la parte del plazo fijo la voy a mantener durante un periodo de tiempo establecido y me va a dar una rentabilidad establecida, conocida y segura durante un periodo de tiempo. Y el resto de mi dinero lo voy a invertir en otro apartado, en otro bloque, que ya no me va a dar una rentabilidad segura y que mi capital puede estar garantizado o no. Entonces, a partir de aquí, vamos a decir que hay dos tipos de estructurados. Los estructurados garantizados y los estructurados no garantizados. Los habréis oído. Vale. Bien. Los garantizados, comento los garantizados. En los garantizados, la primera parte, que es mi depósito a plazo, bueno, antes de eso voy a decir una cosa. Los estructurados se llaman, ¿cómo los distingo? Bueno, se llaman 80-20, se llaman 60-40, se llaman 90-10. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que del total de mi capital que yo meto, imaginaros que meto 100.000 euros, en los 80-20, el 80% de mi dinero va al depósito a plazo y el 20% va a ir a ese segundo componente. Si se llama 90-10, el 90 va al depósito, el 10 va a ese otro componente. 60-40, etc. Bien. ¿Cómo voy a diferenciar un depósito? Si no lo sé, bueno, me lo tengo que leer la ficha y lo voy a ver todo claro, además lo vais a entender muy bien, pero imaginaos que no lo sabéis. ¿Cómo diferencio un garantizado de un no garantizado? Primero, los garantizados suelen ser estructuras 80-20, 70-30. Es decir, la parte que va a esta estructura variable, la parte que va a este segundo bloque, es más grande. Es un 60-40, es un 70-30, es un 80-20. El depósito no garantizado suelen ser 90-10. Hay algún 80-20, pero suelen ser 90-10 y 80-20 como mucho. La parte que va a esa variable es menos cantidad. Y segundo, y lo más importante, los no garantizados siempre te van a exigir un mínimo de 100.000. ¿Por qué? Bueno, por lo que os he dicho. Porque siempre cuando veamos 100.000 es la cifra de ojos de producto. Entonces, el no garantizado son 100.000. Entonces, ¿cómo funciona el producto? Bueno, en el caso del garantizado, mi 80% o la parte que sea, mi primera parte va a un depósito a plazo con un tipo de interés alto durante un periodo de tiempo. Finalizado ese periodo, recupero mi dinero
mis 80.000 euros, mi 80% y mi rentabilidad garantizada. Y la segunda parte va a un instrumento en el cual puedo obtener rentabilidad o puedo no obtener rentabilidad, pero al ser un depósito garantizado siempre voy a recuperar mi capital. Por lo tanto, lo más que puede pasar es que cuando pase ese periodo en el que voy a tener que tener mi capital, que el segundo tramo suele ser más largo, suelen ser 2 años, 5 años, como mucho, voy a recuperar mi dinero y no voy a haber ganado nada de rentabilidad. Por lo tanto, habré perdido un coste de oportunidad porque podía haberlo tenido en otro plazo fijo. Me la he jugado a lo que pasaba aquí y no he ganado, pero recupero mi dinero. Por eso es un garantizado. Segunda modalidad, no garantizado. La primera parte exactamente igual, tengo un depósito a plazo con un plazo de tiempo establecido y con una rentabilidad garantizada. Segundo bloque, ahí va mi 10% o mi 20% de dinero que va a estar durante un periodo de tiempo. Y aquí ¿qué puede pasar? Que tenga rentabilidad o no tenga rentabilidad, pero puedo perder parte de mi dinero. Cuando pierdo parte de mi dinero, en realidad no lo pierdo, sino que me lo van a devolver en forma de acciones. Yo creo que durante el periodo que habéis estado en la entidad igual habéis visto algo garantizado, me lo van a devolver en forma de acciones. Entonces, cuando me lo devuelven en forma de acciones es porque este segundo bloque donde yo he metido este dinero, que en realidad es un instrumento derivado con un movimiento de acciones determinado, ha bajado, ha perdido. Entonces, al final, en vez de devolverme todo mi dinero, me dan acciones. Con lo cual, esas acciones tienen un valor más bajo y he perdido parte de mi inversión. Lo que ocurre es que son acciones que suelen ser pues de valores conocidos. Entonces, al final, si las mantengo en el tiempo, pues puedo terminar recuperando mi inversión. Voy a poner, como me da tiempo, son 34, prometo que voy a acabar puntual unos minutos antes, pero me da tiempo a que veáis uno rápido. Y lo quiero que lo veáis porque os va a recordar un montón a los fondos de inversión garantizados. Mira, vamos a ver esto muy rápido. Claro, este es un garantizado. Un garantizado 70-30. ¿Qué quiere decir? Que el 70% de mi inversión lo meto en un plazo fijo que dura 9 meses, bueno, este es de hace años, da igual, y me da un 5%. En 9 meses me da un 5%. Te dan más de lo que te estaban dando en ese momento en el mercado. Y yo ya recupero mi primer tramo con mi capital. ¿Qué ocurre con el segundo tramo? Que lo que estoy haciendo es invertirlo en una cesta de acciones. Entonces, este segundo tramo va a una cesta de acciones, que son acciones. No es que vaya a una cesta de acciones, lo voy a referenciar a una cesta de acciones. Se cogen una cesta de acciones, que son el Santander, Telefónica, Repsol, Iberdrola, Índices, y se observa, igual que en los fondos de inversión garantizados, acordaros, se observa la referencia de la fecha inicial y de la fecha final. Entonces, se toma la referencia de la fecha inicial, cómo estaban estas acciones, se toma la referencia de las 3 fechas finales y voy a volver a la página anterior. Aquí. Y lo que me dice este producto es que voy a ganar un 4% por cada año que las 5 acciones de la cesta estén en la fecha de referencia, es decir, en cada una de las fechas de comprobación, estén igual o por encima de la referencia inicial. Siempre, entonces, este producto duraba 3 años, lo que se hacía es observar anualmente. Entonces, se cogían los primeros valores que tenían esas acciones en el momento inicial de empezar el producto, transcurrido un año se mira el valor. Si las 5 están por encima del valor inicial, ganamos un 4% y seguimos, porque el producto no cancelaba. Seguimos al segundo año, vemos qué pasa el segundo año. Si el segundo año las 5 están por encima del valor inicial, gano otro 4%, y el tercer año exactamente igual. Si las 5 están por encima, gano un 4%. ¿Qué ocurre si el primer año están, el segundo no y el tercero tampoco? Pues que solo me llevo el 4% del primero. ¿Qué ocurre si en ninguno de los 3 años están? Que me llevo un 0% de rentabilidad de este segundo tramo de dinero y recupero mi inversión. Y no gano nada de rentabilidad. ¿Qué ha pasado? Pues que he tenido que tener un capital inmovilizado durante 3 años y no he tenido nada de rentabilidad, pero no he perdido mi dinero.
¿vale? Por lo tanto, no estamos invirtiendo en una cesta de acciones, lo estamos referenciando a la evolución de una cesta de acciones. Tu dinero ahí está quietecito. Y aquí es como veíamos en los fondos garantizados, fijaros, como referencia inicial se toma el mayor precio oficial de cierre, esto ya lo vimos. Hay que leerse el producto para ver qué me está comparando. ¿Qué le pasa a este producto? Bueno, en realidad este producto es difícil de conseguir porque son 5 acciones y las 5 tienen que estar por encima. Da mucho interés, pero bueno, es difícil. Y por último, voy a abrir el otro, claro, voy un poquito rápido porque ya no nos da tiempo de más. Si se da más tiempo, veamos esto mucho más despacio. Pero bueno, esto sí, no sé, yo creo que es interesante. Lo veo súper rapidito. Fijaros, ya ahora vamos a ver un no garantizado. Un no garantizado es un 90-10, como he dicho antes. Este es más actualizado porque vencía este año o el año pasado. Y este es un 90-10. Aquí pone 50.000, pero esto actualmente es 100.000, obliga a tener 100.000. Y entonces el primer tramo es un plazo fijo con un tipo de interés conocido y pasado yo recupero mi dinero. Y el segundo tramo me lo referencia igualmente a una cesta de acciones, que en este caso era durante 5 años y solo eran 2 acciones, Telefónica y Santander. ¿Qué pasa en este producto? Que si transcurridos los 5 años las acciones, ninguna está por encima de su valor inicial, sino que todas están por debajo del valor inicial, en lugar de recuperar mi capital como tal, como pasaba en el garantizado, lo que recuperaré, lo pone aquí, el cliente no recibe ningún cupón, es decir, no recibe ningún interés y se procede a la entrega física de títulos de la acción con peor comportamiento de la cesta subyacente. Por tanto, el cliente no recupera su dinero, sino que recupera un número de títulos de acciones que además han bajado. Por lo tanto, su capital se ve mermado. Por lo tanto, ha perdido parte de su capital. ¿Qué pasa? Que son acciones de Telefónica y de Santander que, bueno, pues con que el cliente las mantenga para venderlas en un momento posterior y además le van a dar dividendos, etcétera, que no son productos malos, pero bueno, que lo más importante aquí es que el cliente conozca cómo funciona el producto y vosotros también conozcáis cómo funciona el producto. Y ya, fin. No sé, esto lo he explicado un poquito deprisa, pero bueno, os quería contar un poco todos los productos que yo creo que sí que con esto, yo creo que hemos visto todo el universo de productos a los que un cliente ahorrador puede dirigirse. No sé si tenéis alguna duda. ¿Me queréis preguntar algo? Se ha dado mucho rollo aquí, pero bueno, me parecía que era interesante. Bueno, pues nada, por mi parte, chicos, creo que algunos ya se han ido. Por mi parte, dar las gracias. Me ha gustado mucho participar en estos módulos con vosotros y cualquier cosa que necesitéis, pues me podéis escribir. Y bueno, nos queda el ejercicio de evaluación por corregir y tal. Y bueno, pues que tengáis mucha suerte. Creo que mañana termináis también las prácticas, ¿no? Que tengáis mucha suerte y que vaya todo muy bien. Y muchas gracias por todo. Bueno, Susana, muchas gracias a ti por todo. Y bueno, a vosotros también muchas gracias por asistir al curso. Y bueno, de todas formas seguiremos con vosotros, seguiré en contacto pues para manteneros informados de calificaciones, recuperaciones y cualquier otra duda o consulta que necesitéis del curso que habéis realizado. Espero que os haya sido de provecho y muchas gracias a todos. Ya sabéis que para lo que queráis, aquí estoy. Susana, gracias. Gracias a vosotros. Y nos vemos. Muy bien. Hasta luego. Adiós. Adiós a todos. Adiós.